A reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del Thus profeta says the Isaías. Lord God, Así dice el the Señor Holy One of Dios, el Israel, Santo de Israel, O people of Zion, pueblo de who Sión, dwell in que Jerusalem, habitas en no Jerusalén, more will you weep. no tendrás que llorar, He will be gracious to porque you se when you cry. apiadará a la voz de tu As gemido. soon as he hears, he will Apenas te answer you. oiga, te responderá. The Lord will give you the bread Aunque you el need Señor te dé el pan and the medido water for which you y el thirst. agua tasada, No longer will ya your no se teacher hide esconderá himself, tu maestro. but with your own Tus eyes you will ojos see your teacher, verán a tu maestro. while from behind Si te a desvías voice a la shall sound in derecha your o a la ears. izquierda, This is the way, tus walk in it. oídos oirán una Do palabra a not la return to espalda. the right Este or es to el the left. camino, caminen por él. He will give rain for Te the dará seed lluvia para which you la sow in the semilla ground, que and the siembras en el wheat that the campo, sower y produces el will be grano de la rich and cosecha del abundant. campo será rico y On sustancioso. that day your flock will be Aquel given día tus pasture, ganados pastarán and en the anchas lamb will graze in praderas. spacious Los meadows, bueyes y asnos que and the trabajan el oxen and the campo comerán asses forraje that will fermentado, till the ground will eat aventado silage con bieldo tossed y to them horquilla. with shovel and pitchfork. Upon every high En todo mountain and monte lofty hill elevado, en there will toda be streams colina of running alta, water, habrá ríos y cauces and de the day of agua the el great día de slaughter, la when the gran towers matanza, fall. cuando The light of the caigan moon will be like las that of the torres. sun, La and the luz de light la of the sun cándida will be será como seven la luz times del greater, ardiente, like y the la light luz of the del 7 days. ardiente será 7 veces On mayor. the day the Lord binds up the Cuando el wounds of his Señor people, vende la herida he de will su heal the pueblo bruises left by his y blows. cure la llaga The de su word of the golpe. Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Blessed are all who wait for the Dichosos Lord. los que esperan en el Señor. Praise the Lord, for he is good. Alaben al Señor, que la Sing praise música es to our buena. God, for he is Nuestro gracious. Dios For it is merece una fitting to praise alabanza him. armoniosa. El The Lord Señor rebuilds reconstruye Jerusalem. Jerusalén, The reúne a dispersed of los Israel he deportados gathers. de Israel. Dichosos los que esperan He en el heals the Señor. brokenhearted Él and sana los binds up their corazones wounds. destrozados, He tells the venda number of the sus heridas, stars. He cuenta calls el each número by de las name. estrellas. A cada uno la llama por su nombre. Dichosos los que esperan Great is en our el Lord Señor. and mighty in Nuestro power. Señor es grande y To poderoso. his wisdom there is Su no limit. sabiduría no tiene The Lord medida. sustains the El Señor lowly. sostiene a los The wicked humildes, he casts to the humilla ground. hasta el polvo a los malvados. Dichosos los que esperan en el Señor. El Señor nos gobierna, nos da leyes, es nuestro Rey, Él es nuestra salvación. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus went around En aquel through tiempo all the Jesús towns and recorría todas las villages, ciudades y teaching in their aldeas, enseñando synagogues, en sus proclaiming sinagogas, the gospel of anunciando the el kingdom, Evangelio del and reino y curing every curando todas disease las and illness. enfermedades y todas las At the sight dolencias. of the crowds, Al his ver a la heart was gente se moved with pity compadecía for de them, ellas, porque estaban because they were extenuadas y troubled and abandonadas abandoned, como like ovejas que sheep no without a tienen shepherd. pastor. Then he said to his Entonces dijo a sus disciples, discípulos: "The harvest is La mies abundant, es but the abundante, pero laborers los are few. trabajadores son pocos. So ask the Rueguen pues master al of the Señor de la harvest to send mies out que laborers mande into his trabajadores harvest." a su mies. Then he summoned his 12 Llamó a disciples sus and gave 12 them authority discípulos y over les dio unclean autoridad spirits para to expulsar drive them espíritus out and inmundos y to curar cure toda every enfermedad disease y and every dolencia. illness. Jesus sent out A these estos 12 12 los after envió con instructing them estas thus: instrucciones: "Go to the lost sheep of Vayan the a las house of ovejas Israel. descarriadas de Israel. As you go, make this Vayan y proclamen proclamation: diciendo que el The reino de los kingdom of cielos heaven está is at cerca. hand.
cure the sick, curen raise the enfermos, dead, resuciten cleanse muertos, lepers, limpian drive leprosos, out echan demons. demonios. Without cost, you Lo have que han received. recibido Without gratis, cost, you are to give. denlo gratis. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Perhaps it might be a good practice for Catholics Quizás sea to una buena read the práctica para entire los Bible. It's católicos one leer thing la a Biblia habit to read the completa, Bible every 2 hacer years or costumbre so. leer la Biblia completa Simply by cada cierto attending número de Mass on años. Sundays and Simplemente even al ir a misa los Atendiendo misa domingos los y quizás domingos, la misa diaria o mirar exposes la us misa en ver a EWTN, través de nos EWTN, expone casi a la Biblia completa en un leerá plazo la de 3 o Biblia 4 en 2 o años. 3 Y años. encuentro que cada vez que emprendo esa tarea con I pick ayuda up del on new Espíritu details Santo, and insights that encuentro nuevos detalles que no había visto and while the antes. scriptures are Y mientras que accepted las or familiar to escrituras a us, menudo son muy conocidas para since we nosotros, listen to them puesto que over las and over and over escuchamos again, it's important to una y otra remember that we vez, are listening to the es Word of God. importante recordar que estamos We could escuchando go la through an palabra de entire Dios. lifetime Podemos and pasar still toda try to una vida y grasp aún insights así that we had not encontrar previously nuevas considered. ideas, nuevas que no After hemos all, the scriptures considerado offer antes. us a Después window de through todo, las which, escrituras in nos a ofrecen una prognosis of ventana the mediante la just cual living, merciful echamos God, vistazos as our de minds Dios, struggle to comprehend His mientras que nuestra all-encompassing mente plan trata de of entender su creation, plan redemption, and de sanctification. salvación, de It's a creación, tall order for us finite human beings. redención y santificación. The economy of salvation is a La mystery economía de la salvación that es un continues misterio to unfold que for those who continúa approach it desenvolviéndose with para eyes of faith. aquellos que acuden a este con This ojos de plan of fe. salvation has Y not este only plan de la unfolded for salvación no us throughout the solamente se ha ages desenvuelto until ante the present nosotros day and even a través beyond, de los siglos hasta el but we can presente e even incluso más perceive allá, the developments of sino que this incluso plan podemos within the percibir los scriptures desarrollos de themselves. este plan dentro de las The escrituras most clearest mismas. source of Por supuesto, revelation la fuente concerning más God grande de Himself is revelación found in acerca de the Dios incarnation se of encuentra the en la Son of God. encarnación del Hijo de Dios. Throughout the Old Testament, it is difficult for A the lo people largo of del Antiguo God Testamento es to difícil be para able el to pueblo de formulate a Dios poder satisfactory formular concept un of God. concepto Human beings difícil de ordinarily Dios. generate Los seres concepts humanos from the usualmente data generan that conceptos come a través from de our los five datos senses. que provienen de nuestros cinco It's easy sentidos. for us to Y es conceptualize fácil para certain worlds in nosotros nature because we conceptualizar can ciertas see, cosas en la smell, naturaleza hear, porque podemos taste, or mirar, touch them. olerlas, escucharlas o So when I say the tocarlas. word rabbit, Cuando digo la we palabra can conejo, easily por conjure ejemplo, up a mental fácilmente image podemos of a imaginar rabbit because un most of us conejo, have seen one. pues la mayoría hemos visto uno antes. We know how they ordinarily behave Sabemos because we have been able cómo to se observe their comportan normalmente behavior porque hemos in their podido natural habitat. observar su comportamiento However, en it is su much more hábitat natural. difficult to have a Sin mental embargo, es image or mucho más concept of difícil God. tener una imagen mental o The people of concepto de Israel had Dios. to resist the El pueblo de tendency Israel tuvo of que the Gentile nations around them luchar to contra la fashion tentación images of de las God naciones in the form paganas of en torno a various ellos animals or even de birds. hacer una imagen de Dios en forma de diferentes Any animales o conception of incluso God seres humanos. as a Cualquier physical concepto material de Dios como being un ser would have material o fallen far físico short of the hubiera reality quedado muy of the corto one de true la God. realidad del Dios único y verdadero. Yet the situation changes Y sin drastically embargo, la situación with the cambia advent of Christ drásticamente con la llegada and the de wonderful Cristo reality of the y la incarnation. maravillosa realidad de la encarnación. Since Jesus Christ is true Ya que God and true Jesucristo es man, Dios we now have a verdadero y hombre person verdadero, or ahora face tenemos una that persona, we can una cara conceptualize when we think of que God. podemos conceptualizar cuando pensamos en Jesus Dios. himself, the Son of Jesús God, mismo, Hijo is the de physical Dios, icon es el of God the icono Father. físico de Dios When we Padre. look upon and Cuando contemplate the face of miramos y Christ, contemplamos la we are faz de contemplating the Cristo, face of the Father. estamos contemplando la faz del Padre. And so it naturally follows that Así que all of the thoughts, naturalmente words, and sigue que todas actions of las ideas, Jesus palabras y acciones de are those Jesús of God Himself. son las de Dios mismo. When we see Jesus, Cuando we vemos are a seeing God. Jesús, estamos viendo a Dios. Whereas the ancient people of En Israel in the Old tanto que el Testament would pueblo not have antiguo de had the Israel privilege en el Antiguo of looking Testamento no upon the habrían face of tenido God in el Jesus privilegio de Christ ver la faz and de seeing how Dios God en Himself Jesucristo behaves y towards His ver cómo people, Dios mismo se comporta especially con the su poor pueblo, en and those especial in los most need of His pobres y mercy, los más the necesitados de su disciples of the New misericordia. Los Testament discípulos of del Nuevo God Testamento to tienen la witness bendición with de this with their own presenciar eyes. esto con sus propios ojos.
And it's particularly interesting how Matthew Es mentions in today's particularmente gospel reading interesante cómo that Mateo while Jesus menciona was en la ministering lectura del in Evangelio de hoy various towns que and Jesús villages, he looks había upon the estado crowds recorriendo gathered varias before ciudades y him, pueblos, and viendo a then he las says that his muchedumbres heart is reunidas moved ante él, y Mateo escribe que su corazón se because they were conmueve troubled and con abandoned, like misericordia sheep without porque a shepherd. estaban solos y abandonados como Here ovejas we see perdidas sin in pastor. Jesus Aquí a vemos en God who Jesús truly loves his a flock. un Dios que realmente ama a su rebaño. When he sees the suffering and confusion of his Cuando ve el people, sufrimiento y he does not confusión de remain su indifferent. pueblo, no permanece indiferente. Our Lord's overriding desire is to El visit deseo del his Señor es people estar presente para and su save them pueblo from this miserable y condition salvarlos of de esa sin and condición del confusion. pecado y la confusión. He does not ignore or overlook the No suffering of his ignora people. el sufrimiento de su pueblo. And this should not only be a comforting thought for us, Y esto no but solo the fact that debe Jesus is darnos not consuelo, el oblivious to hecho our que suffering Jesús no ignora and nuestro has pity on sufrimiento us, y tiene but this should misericordia de also nosotros, pose as a sino challenge que for también debe us. ser un desafío para nosotros. If our Lord is so moved Si with el pity Señor está tan for the suffering conmovido of de others, piedad por el sufrimiento de los how demás, attentive should we cuán also be atentos to their debemos estar suffering? nosotros entonces a Do we su look upon our sufrimiento. neighbor and recognize Miramos al his prójimo struggles, his y pain, reconocemos las and his luchas, su dolor, hardships? sus Do we dificultades. take action to try to alleviate the Tomamos acción sufferings of para others? tratar de aliviar Or los do we at least help sufrimientos them de to share otros, their o por lo burdens menos les if it is ayudamos a impossible cargar to sus alleviate cargas, them si nos es entirely? imposible aliviarlas por completo. When Jesus takes pity upon his Cuando people, he Jesús does not simply tiene offer piedad them de su thoughts to pueblo, pray, no les ofrece nor does sencillamente he simply help pensamientos y his oraciones, people by sino himself. si tampoco sencillamente Instead, he ayuda al instructs his pueblo por sí disciples to solo. pray, Más bien le dice a as sus he says, discípulos "The que harvest recen, is abundant, and mientras the dice la laborers are cosecha es few. abundante, pero los So ask the jornaleros son master of the pocos. harvest to Así send que out pidan laborers al into his dueño harvest." de But la cosecha then que envíe he más answers their jornaleros prayers a sus by campos. sending out his disciples to be active Y, y participants él hace esto al enviar a in sus the discípulos ministry para of ser healing partícipes and activos en el proclaiming ministerio the de message of the gospel. sanación y proclamar el So mensaje yes, del we are called Evangelio. to pray for Así people que sí, estamos who are llamados a suffering in rezar many por las ways and to personas offer que sufren sacrifices for de them. muchas formas y ofrecer But we sacrificios should por also ellos. do what is in our Pero power también hemos de hacer lo que to tenemos help en nuestro those poder para for whom we ayudar pray. a aquellos por quien oramos. We are called to imitate the actions of Estamos Jesus llamados a Christ, imitar las who does not acciones de merely Jesucristo, quien pity no for his solamente se people, conmueve por su but he pueblo, also sino que does something. también He also hace heals them algo, and los appoints sana his disciples y to nombra a sus participate discípulos para in his healing ministry. participar en su ministerio de The disciples sanación. become, Los discípulos in a se sense, the vuelven, en answers to our cierto own prayers. sentido, la respuesta a sus propias They oraciones. become extensions of Christ Se himself convierten en as extensiones de members of Cristo his mismo mystical como body. miembros de su cuerpo místico. Our Lord's most sacred heart is El moved with sacratísimo pity corazón del for Señor se all mueve people who are suffering and oppressed, con piedad por especially todos for los the que people of sufren y están poorer oprimidos, en nations especial who are el sometimes pueblo made to de suffer naciones pobres que at a the hands veces of wealthy or more sufren a powerful manos nations. de naciones más ricas The y saint whose poderosas. feast we celebrate today, El St. Juan santo que Diego, celebramos hoy, San Juan was an Diego, indigenous man who fue un received hombre the indígena mercies of the Catholic Church quien much fue later in recibido en la life Iglesia at Católica age 50. mucho más tarde en su And at the vida, a los time, the 50 Spanish años de edad. missionaries who had En come esa over to the época, los Americas misioneros had españoles que habían encountered llegado a las significant Américas difficulties in habían evangelizing encontrado the native tribes due to the dificultades en egregious evangelizar a treatment las that they had tribus suffered nativas during their conquest. debido al tratamiento terrible que habían sufrido a mano de los The missionaries conquistadores. appealed to the Holy Los Father misioneros and even hicieron un to the llamado al King of Santo Spain Padre e incluso to al do rey de something España to address para que the hagan algo behavior para of the at- conquistadors. atender They had este even requested that the comportamiento Pope issue an de parte instruction de los that conquistadores. showed how the native Incluso pidieron al people, Papa que just like emitiera all human una beings, instrucción had radical diciendo que los souls, pueblos since they nativos, had igual not que been cualquier otro treated ser with humano, the same tienen humanity almas humanas, puesto que as no human habían sido beings. tratados con la misma dignidad humana. Unfortunately, this instruction would not Sin come until embargo, nearly a decade later. no, esa instrucción no llegó So sino it was hasta in casi una this década awful después. situation Así that que fue St. en Juan medio de esa Diego situación difícil que received San the Juan Diego apparitions and recibió the las messages of Our apariciones y Lady of los Guadalupe. mensajes de Nuestra Señora de And the Guadalupe. image that has Y since la been masterly imagen impressed que fue upon impresa Juan Diego's tilma, sobrenaturalmente en la tilma de which is Juan still Diego visible to this y que day aún in es the visible Basilica hasta hoy of Our Lady of en la Guadalupe in Basílica de Nuestra Mexico, Señora de Guadalupe en depicts a México, beautiful lady muestra una whose appearance hermosa resembles that of an señora cuya indigenous person. apariencia es como la de una mujer We can indígena. say that Our Lady Y looked podemos upon the suffering of the indigenous decir people que la Virgen and was miró el so moved with sufrimiento del pity pueblo indígena y se that conmovió she tanto herself took que action ella misma
tomó acción. She selected the humble Juan Ella Diego eligió to al be her humilde servant Juan and Diego her messenger para to ser the su bishop. discípulo y su And it turns out mensajero that the hacia el obispo. apparitions of Our Lady Y en las and her apariciones de image la Virgen y themselves su imagen de la changed tilma the course of church history in Mexico. cambiaron el curso de la iglesia en Previously, the México. natives had been Antes de resistant eso, los to nativos entering the church habían sido prior reacios to a the entrar appearance a of la Our Lady of iglesia Guadalupe. antes de la aparición de la Virgen de However, within the Guadalupe. first few Sin years embargo, after the apparitions, durante los more than años después de la 100,000 aparición, más de indigenous 100,000 people were baptized. indígenas fueron bautizados. They could see for themselves Podían how much ver Our por Lady sí truly mismos loved them cuánto les and how much amaba she la desired Virgen their realmente salvation. y cuánto ella deseaba su And salvación. so may we also be Nosotros inspired by también the humble seamos obedience of San inspirados por Juan la Diego obediencia humilde de San to Juan Diego participate in the work of y salvation participemos en la to which obra God de has called salvación us, a la que so Dios that we nos ha may show llamado, forth the de merciful, manera que compassionate mostremos face of Jesus, la faz who is moved with misericordiosa de pity Jesús, quien for his se people. conmueve por su pueblo.